En la tierra yoruba se le da un significado muy importante a los días de la semana. La razón es para que se puedan aprovechar las energías de los orishas, que a la vez se pueden venerar y así obtener el máximo potencial de sus bendiciones. A continuación, les dejamos una oración dedicada para el día martes. Los martes se le llama Oye Isegun en la tradición yoruba. Es el día de la oración para expresar victoria, éxito, espíritu vencedor y el día para pedir salud. Asimismo, es el día en que los desafíos, problemas y dificultades, los cuales son conquistados por el poder de Olodumare, el cual su omnipotencia trabaja a través de sus numerosas divinidades. La tradición nos enseña a orar a Ogun, a Ochosi, Ologunede, Ananá, Buruku, Ile, Oshun y Yemaya. Según en la oración, es para atraer la victoria, éxito, espíritu vencedor y buena salud. Y aquí está. Olodumare, a través de tu divinidad Ogun, despierta el gigante dormido en mí y protege mi vida, mi hogar, mi paso y mi familia. Eres el Osin y Mole. Sé feliz de protegerme y guiarme en todo camino. Cada vez que busco mi deseo y necesidad, que Ochosi me guíe por el camino correcto y la dirección correcta. Ologundene, eres la divinidad que guía a cada alma a alcanzar el éxito y una larga vida con prosperidad, perfecta salud. Que la bendición de una salud perfecta y una larga vida sea mi destino y el de mis seres queridos. Que la Madre Tierra me bendiga, que la Madre Tierra induzca tus maravillas, la bendición y el milagro, así como todas las cosas emanan de la Madre Tierra, que mande grandes cosas y se manifiesten en mi vida. Ahora pido el apoyo y las bendiciones de Olodumare a través de Ile Egere, Madre Tierra. Que todas las bendiciones me den apoyo a través de la Madre Tierra. Que Olodumare manifieste e induzca su sanación sobrenatural ahora en mi vida y en la vida de los seres queridos. Que así sea hoy, que sea mañana y así sea siempre. Que Olodumare los bendiga. Ashe.